Paz de Cristo y bienvenidos al programa de Mujer Resiliente. Para nosotros nos sentimos muy alegres, privilegiadas en esta tarde porque tenemos con nosotras como invitada muy especial a nuestra primera dama, nuestra hermana Raquel Jiménez. Nuestra hermana es esposa de pastor. Ellos están pastoreando la iglesia United City Tucson, ahí en Arizona. Nuestra hermana tiene tres hijos varones y para nosotros es un gran privilegio de que ella haya aceptado esta invitación en este día. Yo sé que como esposa de pastor se mantienen bastante ocupados. Le agradecemos a nuestra hermana por haber estado, por estar aquí con nosotros hoy. Y le voy a pedir a nuestra hermana que ella nos salude y que nos platique un poquito sobre ella. Amén. Bienvenidos. Gracias, hermana Nancy. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y te doy gracias a ti por esta oportunidad también de haber confiado en mí, de hablar en este programa hermoso que tú tienes para edificar mujeres que sean resilientes en cualquier situación. Miro la mano de Dios en tu ministerio. Y no te conozco personalmente, pero un día sí, te conozco sobre las redes sociales, pero miro la mano del Señor como te está usando para edificar mujeres y que sean resilientes. También te quería dar las gracias una vez más. Durante la pandemia tuvimos un Women's Conference en línea y estaba promoviendo las autoras apostólicas y la hermana Nancy era una de ellas. Y ella donó libros para mujeres que se ganaron ese sorteo para esa conferencia. Muchas gracias otra vez, hermana Nancy. Tu libro ha sido de bendición, fue de bendición a mi vida cuando lo leí. Y que Dios se siga usando en tus otros libros y que Dios siga expandiendo todo lo que estás haciendo para las mujeres, no más localmente, pero por este venue que tienes para alcanzar hasta todo el mundo. Amén. Mi nombre es Raquel Jiménez. Yo nací en Los Ángeles, California, pero crecí aquí en la ciudad de Tucson, Arizona. Estoy casada con el pastor Sabás Jiménez. Este septiembre cumplimos 31 años de casados. Tengo tres hijos. Mi primer hijo es Frank. Está casada con su hermosa esposa Merari. Y tengo mi primer netiecito de él. Se llama Otis Rex. Y luego viene otro varoncito con ellos. Que pronto en unos meses va a llegar. Estoy muy contenta de poder verlo y conocerlo. Y Dios bendiga a mi hijo Frank y Merari y Otis Rex y el otro baby. Tengo mi hijo Jairi y su esposa Karina. También los quiero mucho y están haciendo grandes cosas también para el Señor. Y tengo mi menor que se llama Shabak. Él en noviembre se va a casar. Se va a casar en la ciudad de Chicago, tenemos un viaje para allá. Como pueden mirar, la familia está creciendo, estamos bendecidos y un poquito de lo que he hecho en el pasado. Serví en mi distrito de Arizona en la mesa directiva por 8 años, 2 años de tesorera y 6 años de presidenta. Dios me concedió a servir distritalmente en el distrito de Arizona. También pude servir nacionalmente en la área de media bajo la hermana Linda Montes y la hermana Rita Cedillo. Y también obtení mi bachillerato en el colegio apostólico en el 2020 cuando estaba la pandemia. Pero por estos medios, ¿verdad? Por Zoom y todo, pude completar mi educación, porque sí me gané la beca de las orcas de la Nacional. Eso me motivó un poquito más terminar, pero gracias a Dios terminé en el 2020 con mi bachillerato. Y pues eso es poquito de mí profesionalmente.
Tengo mi propio negocio con Farmers Insurance y he estado haciendo ese negocio por ya 16 años y Dios me ha bendecido en esa área también. So, ese es Raquel Jiménez en todas las áreas, en mi área personal, en mi familia, en la área de servir al Señor y en mi área profesional. Amén. Amen. Amen. Pues sin duda es usted una mujer resiliente. La felicito por muchísimos logros. Se me olvidó decir al principio de que yo conocí a su hijo Frank Ajá. en una conferencia de Farmers Insurance, porque los Ah, dos ok. habíamos ido y él me Ajá. dijo, ¿tú eres apostólica? Y le dije, sí. Ah, Y me dijo, sí, dice, ya te busqué en Facebook, dice, y tenemos amigos ok. en comunes. So, Ajá. es muy bonito que años después, pues, que la haya conocido a usted. Amén, amén. Por las redes sociales, pero sí, Sí. si Dios quiere un día, sí nos vamos a conocer en persona. Amén. Sabemos que hay mucha actividad, de las Dorcas a nivel Ujú. nacional, so cuando Dios diga, que es el tiempo, pues la vamos a poder conocer. Y pues, Amén. pues la felicitamos por tanta cosa de que ha hecho, el servir a su distrito, a su iglesia, todo lo que usted ha logrado es una inspiración para otras mujeres. So, gracias por compartir eso con nosotros. Amén. Am, Aleluya. sí quisiéramos saber cómo fue de que usted llegó a los caminos de Dios. Amén. So yo soy, como dicen, yo soy tercera generación apostólica, ¿verdad? Así como dice la gente. Mis abuelos aceptaron el evangelio, mi mamá, mis padres aceptaron el evangelio. Entonces yo acepté el evangelio, mis hijos aceptaron el evangelio y en el nombre de Jesús mis nietos y generaciones. So, yo me bauticé a los 16 años, me bauticé después de un campamento juvenil. Y cuando llegué después del campamento, pedí el bautismo en el nombre de Jesucristo en mi iglesia aquí en Tucson, Templo Betel, y me bautizó mi pastor Raymond Rodríguez en ese tiempo. Y recuerdo que 7 otros muchachos se bautizaron el mismo día. Y y cuando nos bautizamos, en Arizona pasan en el verano, se llama monsoon season. Entonces llueve mucho, hay truenos, hay relámpagos. Y me recuerdo que en ese día que nos bautizamos fue una tormenta, sí. Y se apagaron todas las luces de la iglesia, tuvieron que rentar un generator y dijimos, wow, que esas vidas que se están bautizando están causando hasta los cielos que traen. Pero le dije a mi pastor, por favor, bautíceme primero porque no quiero que me metan los pecados de los muchachos que se iban a bautizar. Pero tengo 35 años de bautizada y Dios ha sido muy bueno para conmigo, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, siempre ha estado ahí en cualquier momento, en los tiempos buenos, en los tiempos malos y Dios ha sido fiel desde ese momento que yo decidí darle mi vida a Él. Y toda mi vida le he servido, lo he amado y es mi todo. Y así es como llegué a la iglesia a ser bautizada. Ujú. Amén. Amén. Qué hermoso cuando las personas tienen ese privilegio de nacer ya en la iglesia y luego de tener su propia experiencia con Dios. Amén. Me gusta mucho esa historia de su bautismo. It's very, Ajá, very nice. Um, ajá. Sabemos de que como mujeres en nuestra vida pasamos muchas diferentes cosas, muchos diferentes obstáculos de que pueden suceder, pero sí quisiéramos a ver si usted nos pudiera compartir qué ha sido, una de las cosas más difíciles de que haya tenido que superar en su vida. Amén. Y sí hay muchas cosas, ¿verdad? Muy difíciles que tenemos que superar en la vida, pero en ese día quería compartir um, el,
ser resiliente, how do you say that word in Spanish? Resilientes en el llamado. So ahora quiero hablar poquito de lo que pasamos por causa del llamado. Y esa historia no la he compartido con nadie. Siempre, esta es la primera vez que públicamente la voy a compartir. Entonces, en el nombre de Jesús, quiero compartir esto para que si una mujer está pasando por tiempos difíciles por causa de el llamado de su esposo, de su familia, no tema, no desmaye. Dios es fiel a su palabra, amén. So, Dios llamó a mi esposo hace 20 años. Le dio mandato, una comisión para la ciudad de Tucson, Arizona. 20 años, hermanos. Hace 20 años Dios llamó a mi esposo. Entonces nosotros estábamos felices en nuestra iglesia. Ahí nos bautizamos, ahí conocí a mi esposo, ahí me casé, ahí presentamos a nuestros hijos. Entonces estamos felices, todo era pastos verdes con mariposas, como se dice, y estamos felices en nuestra iglesia. Y luego llegó el llamado. Cuando llegó el llamado, todo cambió. De repente se sentía como que éramos extraños en nuestra iglesia. De repente nos sentíamos incómodos y al tiempo pensábamos que era la gente o era, cuando mi esposo expresó su llamado, nos comenzaron a decir rebeldes, gente que amamos, con que crecíamos, nos decían cosas pues que no eran muy, muy buenas, pero seguíamos obediente en nuestra iglesia. Pero cuando llegó el llamado, ahora miro que era la mano de Dios, que nos estaba sacudiendo un poquito de nuestra comfort zone, que Él quería algo más de nosotros. Siempre, hermanas, se habla del llamado del esposo. Y a veces me voy a llamar plantadora de iglesia porque eso es lo que hicimos y les voy a compartir cómo llegamos ahí. O nunca se habla de la jornada de la esposa de pastor o la esposa de ministro, pero ellas también tienen una historia. Ellas son mujeres resilientes por toda la jornada que ellas pasan por causa del llamado del Señor. El Señor nos pidió que dejáramos todo que conocíamos, todo que nos traía comfort. So, dejamos la ciudad de Tucson. Nos fuimos a una ciudad extraña, donde no conocíamos casi a nadie. Nuestros hijos se tuvieron que acoplar a escuelas nuevas, iglesia nueva. Entonces, Dios trabajó tremendamente con nuestra familia. Pero no olvidábamos el llamado, la voz de Dios y el mandato que Él tenía para nosotros. Entonces nosotros estábamos obedientes a la voz de Dios. Y sí fueron muchos tiempos de soledad, muchos tiempos de confusión, porque a veces piensas, ¿verdad? En el tiempo de Dios, a veces cosas no hacen make sense, hay cosas no sé cómo decirlo en español, pero cosas a veces tú crees, pues en realidad esto es lo que Dios quiere para mí, para mi familia. ¿Es it worth it? ¿Es lo que estamos haciendo? Es pues, válido, no sé cómo decir ciertas palabras, pero sí pasamos tiempos difíciles cuando nos fuimos y sabíamos que el llamado
y la voz de Dios era para la ciudad de Tucson, y luego Dios nos lleva a Phoenix y pensamos, Señor, ¿qué estás haciendo? No sabemos lo que estás haciendo, pero vamos a ser obedientes. Pero mira lo curioso, que en este mover de Tucson a Phoenix, mis hijos estaban, mi mayor había graduado de la high school en ese tiempo, mi hijo del medio estaba en los medios años de high school y mi chiquito estaba en middle school. So, eran años de mis hijos pues importantes, ¿verdad? Tiempos que jóvenes hacen decisiones, pero gracias a Dios que Dios los guardó. Dios los guardó y ellos podían verse desanimados en las cosas de Dios o ellos podían ver resentido, ¿verdad? Um, las cosas que pasamos, pero no, Dios los guardó y hasta este momento ellos están sirviendo al Señor y le doy honra y gloria al Señor por su manto de protección sobre mis hijos, porque los hijos de mujeres resilientes también son hijos resilientes, hermanas, porque como lo que pasa uno como padres, los hijos también pasan. Entonces ellos también aprenden a ser fuertes y a crecer en esas situaciones. So dejamos todo lo que conocíamos atrás y aprendimos a ser resilientes también en nuestro matrimonio. So van a decir, hermana Raquel, qué cosas tan crazy, tan locos porque hicieron todo eso. Estamos siguiendo el llamado de Dios, hermanas. Y recuerdo que nos movimos a Phoenix y Dios no permitió que yo vendiera mi negocio que tenía aquí en Tucson. Entonces lo que hacíamos, hermanas, yo manejaba una semana a Tucson y me quedaba aquí una semana para atender el negocio. Y Dios no permitió que dejáramos nuestra casa aquí en Tucson. So vivíamos en una casa, nos quedamos en una casa abandonada. Y sí fue muy doloroso. En una casa, cuando antes se oía la risa y el tiempo de familia, ahí no, me encontraba yo sola en una recámara, en una casa abandonada para atender un negocio. Y mi esposa ya en otra ciudad con mis hijos. Y luego la otra semana él venía, yo me iba a estar con mis hijos. Entonces así vivimos, hermanas, por 2 años. Por 2 años. Entonces Dios nos enseñó a ser resiliente y hasta nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque pensando atrás, muchas cosas podían haber pasado en esos 2 años y fueron tiempos difíciles. Recuerdo que tengo una hermana aquí en Tucson que me invitaba a comer a su casa una vez y ese martes, me acuerdo que era un martes, esa una vez, oh my God, era todo para mí en esa semana, era mi highlight de la semana. Pero los restos de los días eran tiempos de soledad y sí, de cuestionar a Dios y decir, ¿qué estamos haciendo aquí? You know? Pero todo el tiempo acordándonos de la palabra del Señor y acordándonos lo que Él mandó a mí y a mi familia que hacer. Y aunque esos tiempos fueron difíciles, hasta aquí nos ayudó Jehová, amén. Pero también fuimos obedientes a nuestras autoridades. Dios puso a muchos hombres en nuestro camino que nos dieron consejo, que nos dieron guianza. Quizás las personas que nos miraban, así que íbamos a la iglesia como familia, no sabían lo que estamos viviendo, ¿verdad? A veces no sabemos cuando miramos a personas en la iglesia, no sabemos en realidad lo que está pasando. A veces miramos hermanos muy, wow, mira los hermanos, pero
no sabemos en realidad la tormenta o la prueba o the refinement que Dios está haciendo en su vida. Pero, pero recuerdo que íbamos a la iglesia, como que todo estaba bien, pero luego llegaba el lunes y again, otra vez y otra vez. Pero siempre estuvimos obedientes a nuestras autoridades. Y en ese tiempo también Dios mencioné en el principio que serví bajo el distrito de Arizona. Y en ese tiempo también es cuando Dios me usó a ese nivel de liderazgo. Entonces, miro como Dios agarró, ok, Raquel, para que no te vuelvas loca, te voy a ocupar, te voy a usar aquí mientras esperas lo que tengo acá, te voy a usar aquí. Entonces, cuando fui presidenta, mis hijos ministraban en la música, mi esposa hacía MC. Entonces, Dios es bueno y en medio de todo, Él nos mantuvo ocupados en ese tiempo de espera, en ese tiempo de espera. Y, y en esos tiempos es cuando serví al distrito, cuando vivíamos en Phoenix. Entonces llegó el momento que ya no podíamos hacerlo. Era muy difícil. Quería mencionar que Dios sabe todas las cosas. En Phoenix es donde conoció mi hijo mayor a su esposa. Y en Phoenix es cuando conoció a mi hijo de medio a su esposa. Entonces Dios tiene sus propósitos en todo, ¿verdad? Él nos lleva, Él nos trae, pero en todo es bajo su plan perfecto. Y aunque nosotros no lo entendemos, aunque nosotros a veces sufrimos y lloramos y pasamos soledad y llanto y decimos, ¿por qué, Señor, tenemos que pasar esto? Pero Dios sabe cómo Él nos está moldeando para Él cumplir su palabra, para cumplir su propósito. Y en esa temporada, en ese tiempo, mis hijos encontraron a sus esposas. Ahora uno, ¿verdad? Fueron tiempos difíciles, pero uno mira atrás y dice, oh, por eso, Señor, por eso estábamos allá en una tierra extraña, ¿verdad? Porque el futuro de las esposas de mis hijos ahí estaba. Entonces, volvimos aquí a Tucson y cada año metíamos una petición para abrir obra aquí en Tucson y cada año era no, no, puedo contar años tras años, pero estábamos persistent, porque todavía todo este tiempo, todos esos años, todavía estábamos con esa palabra de Dios que nos dio. Pero en ese tiempo de espera, hermana Nancy, Dios nos enseñó muchas cosas. Dios nos enseñó lo sobrenatural. Dios nos enseñó a orar. Dios nos dio un ministerio de ángeles, que Dios nos revelaba el ministerio de esos ángeles que estaban con nuestra familia. Y Dios hizo muchas cosas sobrenaturales que creo yo, si no hubiéramos pasado, no hubiéramos sido resilientes en ese tiempo. Ahorita lo que Dios ha hecho con ese llamado, probablemente no estaría aquí. Año tras año nos decían que no pueden abrir obra, todo estaba en orden, el ministerio de mi esposo, todo estaba en orden, pero no era una resistencia aquí en esa ciudad de abrir nada. Voy a compartir algo que el Señor nos llamó a hacer y Dios le dio instrucciones a mi esposo que en esta ciudad pusiéramos 12 piedras. Entonces esas 12 piedras las pusimos en diferentes lugares de la ciudad. Y van a decir, ay, hermana Raquel, qué loca es tu familia, pero sí. Y otra vez fuimos obedientes y
Con toda la familia hicimos todo eso y clamamos la ciudad de Tucson para Cristo. Aquí hay un monte que se llama A Mountain. Y el Señor le dijo a mi esposo, sube al monte y ahí pon la última piedra. Y a cierto tiempo, vas a tocar el shofar. Y el Señor dijo, en esas 12 piedras he puesto 12,000 ángeles para esta ciudad. Y cuando toques el shofar, esos ángeles van a salir a derrotar el hombre fuerte de esta ciudad. Entonces mi esposo subió. Si miran el video que enseñamos el domingo, sale mi esposo en un video en un monte, ahí eso es lo que estaba haciendo. Y nosotros nos quedamos en casa, yo, mis hijos, y en ese tiempo nomás era la esposa de Frank Ferrari. Y oramos ahí en casa y él fue y tocó el shofar. Ese era el 2016. Y el 2017, hermana, para la honra y gloria de Dios, aprobaron que se abriera una obra aquí en Tucson, Arizona. Entonces, todo ese tiempo de sufrimiento, todo ese tiempo de soledad, todo ese tiempo de estar confundidos en de que si era el llamado de Dios, si era la voz de Dios o no era, vimos todo llevar a cabo. La visión, hermana, que Dios le dio a mi esposo, de las personas cuando nos mandaron a abrir la obra, exactamente como la miró mi esposo hace 20 años, se cumplió en esa convención. Entonces, toda la honra y gloria a Dios se quebró esa atadura que estaba aquí en esta ciudad. Entonces, abrimos la obra y luego Dios nos concedió ser misión. Y luego el domingo, hermana, toda honra y gloria al Señor. Esta United City Tucson fue declarada iglesia. No se había abrido una iglesia aquí en Tucson hace 50 años. 50 años. Entonces, estamos creyendo con todo que este es un principio de muchas más iglesias que se van a abrir en esta ciudad. Hay 1 millón de personas que tienen que ser alcanzadas para Cristo. Y si nosotros tuvimos que pasar lo que pasamos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, incomodarnos, llevarnos acá, probarnos en todas áreas, en nuestras finanzas, en toda, para que el reino de Dios sea expandido. Amén. Lo haría otra vez, amén, porque trabajamos para las cosas que son eternas, amén. So, hermanas, si Dios ha llamado a su esposo o hay un llamado en su vida y usted se encuentra allí sola, como que no es el plan de Dios, sí es. Y Él te va a enseñar cosas que tú ahorita no sabes, pero cuando mires para atrás, vas a decir, wow, Señor, gracias. Gracias, porque si no hubiera sido por ese momento, si no hubiera sido por ese movimiento, si no hubiera sido que tú me hiciste pasar por eso, no estuviera aquí, no estuviera cosechando las bendiciones y mirando tu grandeza más de lo que lo miraba antes. Si antes vivíamos contentos sirviendo, pero ahora miramos más su gloria. Miramos otro nivel de lo que Él está haciendo en esta ciudad. So, todo lo que pasamos, hermana Nancy, es para ver, es curioso que este programa es ahora, porque se cumplió el domingo. Estaba trabajando en este testimonio y se cumplió el domingo para terminar mi historia ahora. Aleluya. Y Dios es bueno.
Él es grande y ese fue mi testimonio para las hermanas este día. Amen. Aleluya, hermana. Estoy like gozosa y like igual con Aleluya. usted. Me encantó eso, resiliente al llamado. Cuando Ujú, esto salga al aire, así le voy a poner like el título. ujú, Y, qué hermoso, no, es tan precioso, like, poder escuchar, este testimonio, porque sí, mira, nosotros podemos ver, cuando los hermanos son llamados, cuando ellos van y abren sus obras, y uno, obviamente, pues sí, ora, pero no sabemos, like, todo lo ujú, que, like, ustedes pasan en ujú, realidad, like, mi corazón just pues se conmueve, like, en escucharla. Usted dice, like, esos 2 años, like, aparte de su esposo, y sí fue la mano de Dios el que, pues, los cuidó, porque el enemigo fácilmente pudo haberse metido allí, poner, alguna otra mujer, algún hombre, cualquier cosa, algo con sus hijos, pero ujú, como Dios tenía ese propósito, él, like, cuidó de su familia, qué privilegio, de que sus hijos nunca se rebelaron, nunca se desanimaron, por el buen ejemplo, porque estuvieron ahí. Y eso ujú, lo de las 12 piedras, wow, like, qué hermoso eso. No sé si ya lo han compartido, pero muchísimas gracias, por compartirlo aquí, porque es algo donde nosotros podemos pues eso like nos ayuda a ver de que sí, de que Dios like nos sigue hablando, que Dios sigue hablando, a su siervo, a su sierva y de que él pues sabemos de que Dios siempre cumple like con su palabra, so aunque fueron, bastante tiempo pero ahora nosotros miramos los frutos. So, sí recuerdo, creo que más o menos en el 2020, cuando hubo esa conferencia con nuestra hermana Cárdenas, Amén. fue like cuando nosotros pues nos conectamos y Ujú, ya pues yo comenzaba a ver todo lo que ustedes hacen en su iglesia y actividades tan preciosas, tan hermoso, aunque uno aleluya. no esté ahí, pero uno puede ver like la mano de Dios Ujú, en lo que ustedes están haciendo. And ujú, then usted dice que es la primera iglesia en 50 años. I amén. mean, wow, eso es algo maravilloso lo que Dios comienza a hacer. Y Aleluya. como usted dijo, somos, uh, church planters, o no sé cómo dijo, Sí, plantadores de iglesia. plantadores de iglesia. Qué hermoso, poder ser los primeros, se me fue la palabra, esas fundadores, esos, ay, the word slipped my mind, pero, ser esas primeras personas ahí de que, like, pudieron establecer pues esa tierra, ese territorio, para pues los caminos de Dios. O qué hermoso. Y Dios es un Dios creativo, eso de las Amen. piedras, a veces Dios nos hace hacer cosas raras, ¿verdad? Y a veces decimos, o a lo mejor no, a lo mejor no es nosotros, pero cuando Dios nos pide hacer algo, es porque Él está obrando en lo sobrenatural. Yes. Lo que hacemos en lo físico afecta a lo sobrenatural. Entonces, por ejemplo, en medio de un servicio y el Señor te llama a ir a orar con una persona, es igual, es la obediencia a su voz. Mm. Entonces nuestro Dios es un Dios muy creativo. Él conoce todo lo que está pasando en los aires. Cuando usted oró en el principio, me gustó mucho eso que usted dijo limpie los aires, amén, porque no más es nuestra vida aquí física, es un mundo muy espiritual Mm. y él conoce todas las cosas. Me acuerdo que en ese tiempo que vivíamos sola, el Señor le reveló a mi suegra que había un ángel grande arriba de nuestro techo de la casa aquí en Tucson. Y hasta el nombre del ángel nos dio, se llamaba Mm. Asón. No he compartido esto con nadie. Wow. Oh, la familia Jiménez loquitos, parece, ¿verdad? No, no. Pero nos reveló así cosas sobrenaturales. Wow. Entonces, para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, ahora somos declarados iglesia en esta ciudad. Gloria a Dios. Entonces, para hacer las cosas
que no se ven, para alcanzar a los perdidos, para hacer cosas sobrenaturales. Tuvimos que pasar esos tiempos para aprender a oír su voz, para aprender a ser obedientes. No le hace qué raros es lo que Dios nos pide, pero Él tiene sus razones porque nos pide hacer ciertas cosas, porque aunque estamos viviendo en ese tiempo, todo el tiempo es el Señor y Él ya mira aquí en su tiempo. Y ahorita estamos en su tiempo y Él nos preparó todo eso de ser resilientes en el pasado, todo lo que lloramos, todo lo que oramos, todo es para prepararnos para lo que apenas va comenzando, hermana Nancy. Apenas ya se cumplió el domingo, es establecida y ahora apenas empieza lo que Dios va a hacer y estoy muy excited, no sé qué se dice en español. Emocionada. Emocionada de lo que Dios tiene para esta ciudad, de lo que Dios tiene para los hermanos aquí, todos los que van a entrar en estas puertas, porque ahorita estoy en el templo. De esas puertas, Dios ya conoce las personas que van a ser salvas. Dios ya sabe quién va a llamar a su reino, porque Él ya lo estableció allá cuando nos estaba instruyendo qué hacer y todo para estar aquí. Él ya está en sus planes infinitos, perfectos, y nosotros como la humanidad, ¿no? Tenemos que pasar cosas para que Dios pueda cumplir sus propósitos. Pero en medio de todo, hermana Nancy, Él es bueno. Él fue nuestra fuerza, Él fue nuestro proveedor, Él fue nuestra torre fuerte, todo lo que tú puedas pensar, Él fue para nosotros. Y como te digo, cuando mires a tu pastor, a tu esposa de pastor, ámalos. Haz una cosa buena para ellos, porque en estar ahí quizás no fue fácil. En estar ahí sí se tomó mucha resiliencia. I don't know if I'm saying the word right, pero ser resiliente. Y ora por ellos. Cuando tengas que orar, ora por tus pastores, por su familia, porque a veces honramos al pastor, ¿verdad? Y está la esposa del pastor y los hijos, y a veces no, no, como decimos, they're kind of invisible, a veces son invisibles, ¿verdad? Pero ellos pasaron lo mismo que pasó el hombre de Dios y en su llamado. El llamado de él es el llamado de toda la familia. Entonces, ore por su pastor, por su esposa. Las esposas de pastor, esposas de Inicia, son mujeres resilientes. Porque en ese refining, en ese ser refinadas, Dios las hace fuertes. Amén. Y yo las amo, todas las hermanas en el ministerio. Yo apenas voy empezando, pero sé que Dios nunca las va a dejar, nunca las va a desamparar, y Él tiene grandes cosas en su reino para lo que las manos de las esposas de pastor ministerio, de todo el trabajo, de todo lo que han pasado, son cosas eternas. A veces no vemos las cosas físicas, los beneficios, por qué estamos haciendo esto o por qué estamos pasando esto, pero son cosas eternas. Entonces, no teman, no desmayen, porque Dios es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, se va a cumplir. No le hace que tempestad venga. Iba a compartir eso, hermana Nancy, no sé si me permite un poquito más de tiempo. Llegamos al punto, hermana Nancy, que el enemigo el año pasado nos quiso matar a todos.
El año pasado, en julio, toda mi familia agarró COVID. Entonces, cuando empezábamos con la enfermedad, estábamos yo y mi esposo enfermos, y oímos una risa burlesca que se burlaba de nosotros. Y yo oí la risa y le dije a mi esposo, ¿oíste eso? Y dijo, sí, sí lo oí. Entonces reconocimos que no nomás era una enfermedad, pero que era una guerra espiritual. Y hermana Nancy, estábamos cerca de la muerte todos. Mi hijo mayor, Frank, fue entubado. He got intubated. Nos daban 14% chance que él iba a sobrevivir. Mientras que esto estaba pasando con Frank, yo me encontraba en el hospital en el ICU. Mi otro hijo se encontraba en el hospital. Mi nuera Merari, embarazada de Ores, con COVID. Mi otra nuera Karina, también con COVID. Pero el domingo el enemigo quería evitar que se cumpliera la palabra de Dios que Él había dado a nuestra familia. Pero Dios es bueno, hermana Nancy. Lo digo para la honra y gloria de Dios, que Él es un Dios poderoso, que libró a mi hijo Frank de la muerte. Cuando los doctores dijeron, no tiene 14% que salga de esto. Mi Dios lo levantó, lo restauró, y ahora lo miro tocando otra vez, lo miro cantando otra vez, y eso para mí es milagro de Dios. Él es un milagro que Dios hizo en su vida. Y cuando mira toda mi familia viva, hermana Nancy, viva, toda la honra y la gloria de Dios doy al Señor, porque el enemigo quiso matar a la familia Jiménez. Quiso matar para que no se cumpliera lo que Dios nos había llamado a hacer. Pero Dios, en su misericordia y en su grandeza, porque hace 2 meses fuimos a una conferencia y el pastor Jimmy Morales nos dio una palabra y nos dijo, el Señor podía haber tomado sus vidas, pero los libró, dice, porque tienen una comisión para cumplir. Las mismas palabras del Señor hace años, otra vez el Señor viene y confirma, nos libró de la muerte para cumplir lo que se cumplió el domingo. Como quería compartir eso, hermana, porque Amen. fue algo hermoso, fue algo, sí, otra vez la reliciente ahí enfrentando la muerte, pero Dios nos libró hasta de la muerte. Wow. Amen, amen. Sabemos que, esa enfermedad del COVID, sabemos que es algo diabólico. Amén. En mi familia, mis dos padres, bueno, todas las personas que hemos conocido han tenido, experiencias diabólicas, de Amén. que usted dijo que escucharon esa voz, cada persona dice, no, yo tuve una experiencia, fue algo diabólico, porque sabemos que, el enemigo quiso pues deshacerse de muchas personas y sabemos que varias personas sí fallecieron porque ya era el tiempo de Dios y los que Amén. Dios nos ha librado es porque sí, porque todavía hay algo todavía hay trabajo que se tiene que hacer. So, Amén. yo recuerdo cuando miré sus fotos y mirábamos las publicaciones y pues usted sabe que todo mundo orando, intercediendo. Amén. Y Amén. pues damos gracias a Dios por ese, por esa familia en el Señor, que aunque no nos conozcamos, Amén. aunque Y es estemos en una diferentes, familia mundial. Es una yes. familia mundial que, como a usted que no la conozco, pero es mi hermana, la amo y sé que mucha gente estaban orando por nosotros. Amen. Lo sentíamos, sentíamos, recibíamos los mensajes, sentíamos las oraciones y es hermoso ser parte de esta familia
mundial de que oramos unos para los otros y la cosa buena del COVID que salió es que nos conectamos de esta manera, Ujú. ¿verdad? Que Right. compartimos. Entonces plataforma de Ujú. compartir lo que Dios ha hecho, compartir el evangelio, se abrió grandemente. Ahora, cuando antes nomás ciertas personas podías alcanzar, ahora alcanzas a miles y Ujú. miles y miles. Right. Entonces, también eso es una bendición de que salió de eso malo, pero Ujú. salió esto bueno de donde podemos comunicarnos como nos estamos comunicando ahora. Amen. So, amén. Amén. Amén, hermana. Pues solo quiero regresar rápidamente a lo de el llamado. Cuando mientras de que usted hablaba sobre ese testimonio, yo podía sentir de que sí, usted estaba alcanzando a alguna mujer, de que quizás, porque como mujer, like, da miedo, oh, ok, tu esposo está siendo llamado a esto. Y si uno como mujer no pues dice que no, pues el esposo tampoco no puede dar el paso. Mientras usted hablaba, de lo que es el llamado, de lo que se tiene que sufrir, es muy importante que como, esas mujeres que son ayuda idónea, de que estén pues en oración, de que estén confiando en Dios, de que sepan de que Dios no los va a llevar a un lugar donde Él no va a estar, you know, con uno. Mientras usted hablaba de eso, sí podía sentir de que estaba usted alcanzando quizás a alguna mujer de que tenga mucho miedo, que le haya dicho al esposo, no, no lo hagamos, por temor, porque sabe que va a ser difícil, like, el camino. Pero Ujú, mientras usted hablaba, like usted decía, no, like tenemos que confiar y aguantar ese tiempo, like difícil, porque sabemos de que la victoria viene, en un ujú, futuro. Muchísimas gracias por haber, compartido eso. Lo de la enfermedad también sabemos que muchísima gente ah, pues estuvo al borde de la muerte y de que Dios pues nos ha librado. Muchísimas gracias, por abrir su corazón, por compartir con nosotros. And then, no quiero que se me vaya a pasar. Si quisiera compartir algo like de lo que están haciendo hoy en día, ya, yo sé que ya hablo, ajá. pues lo de la iglesia y todo, pero si hay algo de que se me olvidó preguntarle o algo más de que quisiera compartir. Inés. Amén. Como había mencionado, el domingo, el 18 de septiembre, UCT, United City Tucson, fue declarada iglesia aquí en la ciudad de Tucson, Arizona. Entonces nos enfrentamos a ese trabajo hermoso que Dios ha abierto para nuestra familia, para los hermanos aquí de UCT y vamos a ver los frutos. Los frutos de lo que Dios va a hacer en esta ciudad y soy emocionada para mirar eso. Y si no desmayamos antes, que Dios nos dé las fuerzas para no desmayar ahora y que seamos obedientes a su palabra, a su voz, para mirar milagros, para mirar sanidades, para mirar salvaciones. En los pasados 2 meses empezamos la estrategia simplificada de la asamblea y hemos tenido 8 bautismos. Ya sabemos que la cosecha está lista, la gente está siendo salva, está recibiendo el evangelio y en eso estamos ahorita, hermanas. La hermana Nancy me preguntó si quería orar. Siento que quiero orar por las hermanas que sí están pasando esa jornada del llamado, um, de quizás que esté en una situación ahorita que no entiende por qué lo que está pasando. Si usted está siendo obediente a la palabra o la voz de Dios, no entiende por qué está siendo probada usted, sus hijos, su familia. Si me permite la hermana Nancy, quiero dirigir una oración para ustedes. Aleluya, Señor. Primeramente te doy honra y gloria, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de propósito.
Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y te damos honra y gloria este día por este momento, Señor, asignado en tu tiempo. Este tiempo, Señor, que pudimos vocear, Señor, todo lo que tú has hecho con la familia Jiménez, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este ministerio de nuestra hermana Nancy. Te pido, Señor, que expandes su territorio, Señor. Te pido una unción sobre este ministerio, Señor. Aleluya, que alcance, Señor, que sane, que restaure a las mujeres, Señor, que necesitan de tu presencia en este momento, Señor. Cada persona que está mirando, que está oyendo en este momento, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor, y tú tienes un propósito para ellas, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Te pedimos fuerza, Señor, a mis hermanas que están pasando por este tiempo del llamado, de este tiempo de espera, Señor. Cada lágrima, Señor, que ellas lloren, Señor. Cada tiempo de soledad, Señor. Cada tiempo de confusión, Señor. Te pido que tu mano poderosa esté sobre ellas, Señor, y que tú, Señor, las llenes de tu paz. Que tú las llenes, Señor, de tu presencia, porque en tu presencia, Señor, todo es perfecto. Todo, Señor, que entre en nuestras vidas se hace perfecto en tu presencia, Señor, en este momento, Señora. Si ellas están mirando en este tiempo, Señor, si ellas están oyendo en este tiempo, manda los ángeles que tú has preparado para ellas, Señora, que vayan ahí donde están, Señor, y que ministren a ellas. Te pido por sus hijos, Señora. Te pido manto de protección sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su matrimonio, sobre su hogar, Señora, porque tú vas a cumplir lo que dijiste. Tú siempre cumples tu palabra, Señora. Aleluya, aleluya. Fuerza sobrenatural, Señora. Fuerza sobrenatural sobre mis hermanas, Señora. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor, te glorificamos. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén y amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus, Lord. Le damos gracias a Dios por estos bellos momentos, por esa oración poderosa. Amén. Pude sentir la presencia de Dios. Sabemos que Dios ha hecho algo en la vida de alguien y just queremos agradecerle primeramente a Dios porque es por medio de Él de que todo es posible. Le agradecemos a nuestra hermana Raquel por haber estado estos momentos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tomar de su tiempo, por abrir su corazón, por compartir aquí con nosotros. Bendecimos su vida, la de su esposo, la de toda su familia. Vamos a seguir orando los unos por los otros y agradeciéndole también a todas las personas que se sintonizaron. Muchísimas gracias por conectarse. Agradecemos mucho cuando nos mandan comentarios, cómo Dios habló a sus vidas, porque así siguen esos testimonios. Muchísimas gracias por haber estado conectados en esta hora. Y thank you, sister. Un día le voy a poder dar un abrazo en persona. Thank you for the opportunity. Amen. Amen. So que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.